Orden internacional, la información habla de que hay un borrador que podría llegar a firmarse como un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos. ¿De qué se trata? ¿Quiénes han oficiado como mediadores? Y si se firmaría finalmente después de 15 meses de terribles ataques y fundamentalmente de una crítica internacional a las acciones de Israel, es de lo que nos va a hablar hoy nuestro compañero de tareas, Pablo Ortiz. Pablo, ¿cómo estás? Sonia, buen mediodía. Sí, exactamente. Bueno, es la noticia del día. Sorprende esto. Sorprende, exactamente, es la noticia del día. Recordemos que ha habido algunos intentos de negociación durante los últimos meses para acercar posiciones, por un lado de Israel y por otro lado de Hamás. Son posiciones totalmente contrapuestas, históricamente contrapuestas, también en un marco en el cual el conflicto no solamente se cerró a lo que ocurría en la Franja de Gaza, sino que Israel tiene hoy por hoy abiertos 7 conflictos en el exterior, recordemos con Hezbollah, con las fuerzas iraníes, con los hutíes en Yemen. Hay muchísimos conflictos que tiene hoy por hoy Israel y pareciera ser que en las últimas horas, y tenemos que decir también, quizá presionado un poquito esa persona que vemos en imágenes, que es el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Netanyahu, exactamente, presionado por Washington. ¿Qué va a pasar en Washington en los próximos días? Va a asumir Donald Trump el 20, el lunes, y en teoría las dos administraciones, la saliente de Joe Biden, la entrante de Donald Trump, están trabajando con enviados directos a la zona de negociación, que particularmente en estos días han sido Doha, Qatar y el Cairo en Egipto, para tratar de acercar las posiciones y están hablando estas últimas informaciones, como decías vos, de un borrador. Particularmente esta información surgió de Associated Press, la agencia AP, que dice tener el borrador, que ha sido confirmado por funcionarios de Egipto particularmente, que dicen sí, efectivamente esta es el posible cese al fuego, el posible cese al fin del asedio israelí en Gaza y también de la deposición de las armas o el ataque que ha perpetrado Hamás y que ha, si se quiere, dado inicio a esta escalada bélica en toda la región, que fue el 7 de octubre del 2023. Exactamente, ahí fue cuando todo explotó y empezó nuevamente esta serie de enfrentamientos por un lado, pero sobre todo ataques israelíes por el otro. Bueno, este borrador ha trascendido, hay algunas menciones que se hacen en los medios internacionales, pero ¿en qué consistiría? Bueno, en principio, y lo decimos todavía en potencial, sorprende que se haya acelerado de esta manera, digamos, un acercamiento a las posiciones. Reitero, tiene que ver, me parece, con el cambio de poder en Washington, tiene que ver con una presión que ha ejercido no solamente Donald Trump, sino también Joe Biden en las últimas horas, y con la necesidad también de Netanyahu de, tratar de cerrar algunos de los conflictos que tiene abierto, pese a que tiene un gran conflicto a nivel interno, a nivel de la política interna en Israel, porque la más extrema derecha de Israel no está de acuerdo con este tipo de cese al fuego de acuerdo en Gaza. Pero bueno, algunas de las cuestiones que han comenzado a trascender tienen que ver con una especie de cese al fuego que obviamente esto no se realiza de un día para el otro, sino que tiene algunas etapas y que establecería que Hamás liberaría en una primera etapa 33 rehenes. Bien. En los cuales también en esa primera etapa, que podría llevar aproximadamente un mes, que se realizan estos operativos de devolver rehenes. Algunos de los rehenes incluso están hablando de sin vida, ¿no? Algunos de los rehenes que se saben que están en manos de Hamás, pero lo que reclama Israel son sus cuerpos, entrarían dentro de esta negociación también. A la par un Israel, intercambio, digamos, ¿no? Entre prisioneros y personas que están retenidas, obviamente. Exactamente, ese es el intercambio que haría Israel. Israel todavía permaneciendo con sus tropas en algunos lugares clave de la Franja de Gaza. ¿El retiro de tropas está incluido en ese borrador? Está incluido, pero a medias. Básicamente hay un punto central, tenemos que decir también, para recordar, no es que Israel está a partir del 7 de octubre de 2023 en Gaza. Israel ya tenía sus fuerzas movilizadas, incluso el control de lo que se conoce como el Corredor de Filadelfia, que es toda la franja sur de la Franja de Gaza, que es la frontera con Egipto. También tiene un cordón militar al medio de Gaza, que es básicamente para controlar a los palestinos, en función, ¿no?, de buscar o achicar la operatividad que tiene el grupo Hamás dentro de la Franja de Gaza. Pero sí, eso podría comenzar a darse en una segunda etapa, que podría llegar a darse a partir del día 42, por ejemplo, que esto pudiera ponerse en marcha. En forma progresiva, En suponemos. forma progresiva, exactamente. Y a la par también lo que permitiría a Israel es que vuelvan los palestinos a la zona de la Franja de Gaza. Cuando decimos que vuelvan los palestinos a la zona de Franja de Gaza, una porción pequeña de territorio, una porción que tenía aproximadamente 2.300.000 personas viviendo en ese lugar, aproximadamente hoy por hoy, ya con 460 días de guerra, queda
el 10% de la población palestina en Gaza. Ese 10% está completamente hacinado, ese 10% está en condiciones infrahumanas, ese 10% está no solamente en campos o en tiendas de refugiados viviendo en esas condiciones, sino que también siguen siendo víctimas del asedio particularmente de Israel sobre esta población. Incluso mientras se discute este cese al fuego, en las últimas horas hubo 18 muertes más por parte de un ataque israelí en Gaza. Dos elementos que por allí se están mencionando. Por un lado, también en base a ese contexto que estás mencionando vos, de cómo están las condiciones para que esa pequeña población pueda llegar a volver a Gaza, la ayuda humanitaria que se plantearía en el borrador. Y por otro lado, un elemento muy interesante que estaban mencionando algunos medios israelíes que hablan de que Israel podría liberar 500 millones de dólares que había retenido precisamente a los palestinos y que fundamentalmente es de la gente que está en Ramalá, que es la capital administrativa de los palestinos en Cisjordania, para que esos aportes, bueno, puedan ayudar al pago de la electricidad, por ejemplo, en Israel. Sería uno de los otros puntos que también está contemplado. Exactamente. Sí, es un acuerdo, un cese al fuego que seguramente será en etapas, no va a ser un día para el otro. Nos quedan largos meses para seguir viendo qué es lo que pasa en la Franja de Gaza. Ojalá finalmente se concrete. Muchas gracias, Pablo. Gracias a vos.